¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí, libre soy en él, libre. Gracias a Néctar, a Marvin y a Ali, que está aquí presente con nosotros, por acompañarnos en el servicio de este día. Ahora estaba pensando y dije, ya es el 24 después del Pentecostés. ¿Cuántas semanas han pasado? Y cuántas cosas hemos estado reflexionando y hablando, reencontrando también nuestro camino. Y me hizo esta lectura de Job, que es con la que iniciamos las lecturas de esta semana, me hizo acordarme muchísimo, fíjense que no de Job, sino de esas hijas y de esos hijos que tuvo y con quien nos tuvo, ¿verdad? Porque fue con Dina, la que fue abusada sexualmente, que la obligaron a casarse con el joven del que las escrituras nos hacen creer que estaba enamorada de él, y que luego los hermanos de Dina, ¿verdad?, aprovechan esa situación para exigir que la honra de Dina sea restablecida a partir de la circuncisión, ¿verdad?, de el pueblo del que era originario la persona que abusó sexualmente de Dina. Y esto ha sido una investigación personal para mí, porque va a ser Dina quien retoma más adelante y ya no lo recoge la Biblia que nosotros leemos, sino que lo recogen otros libros, ¿verdad?, del pueblo de Israel. ¿Cuál fue la continuidad de Dina después de la masacre que hicieron sus hermanos y que se quedaron con ese pueblo? Porque al final se apropiaron de ese pueblo, ¿verdad? Y yo me quedé pensando, si estas cosas pasaron en el mismo tiempo de Job, ¿verdad?, en medio de esa calamidad que Job vive, ¿a dónde estaba mientras a Dina le pasaban todas estas cosas? Y yo reflexionaba mucho acerca de esto y cómo esta metáfora de la vida, ¿verdad?, de el ser desposeídos, el ser desterrados, el que nos arrebaten de manera injusta y violenta la dignidad, en algún momento de nuestra historia es redimida. Y miren, yo sé que hay historias de historias, y pensaba esto porque aquí nos hacen una lectura de todas las promesas que cumple la divinidad en Job más adelante, ¿verdad? Y una de las cosas más interesantes de este texto es que nombra a las hijas, no nombra a los hijos. Nombra a las hijas, y Job hace algo fuera de su tiempo. Lo que hace es que hereda a las hijas, algo a lo que no tenían derecho en ese tiempo las mujeres, ¿verdad? Pero yo digo, si Dina no hubiese sido la esposa de Job, algo que nos oculta el texto que hemos leído este día, Job hubiera heredado a sus hijas. Job hubiera nombrado a sus hijas. El texto hubiera recogido esta parte. Y aquí es donde las gafas de la teología queer feminista son importantes, donde nos tienen que llevar a esa curiosidad sabrosa que cuando descubrimos y escarbamos el porqué de las cosas, se vuelve más y más intenso y uno quiere más. Porque ahora ya tengo algo más que curiosear, que investigar, pero investigar seriamente para poder desmantelar al patriarcado. Y me quedé pensando también, wow, cuántas hijas y cuántos hijos tuvo Job, cuántas y cuántos de ellos habrán sido personas de la diversidad sexual. Pero el texto sigue centrado en la historia de él, en él como persona. Tanto así, ¿verdad?, que hasta nos dice que vivió 140 años. Aquí, en este tiempo moderno, las únicas personas
que viven más de 120 años. Son unos ancianitos que están en unas islas allá entre Malasia, Asia, Japón, por ahí así. Entre todas esas islas hay una isla pequeñita donde las personas viven más de 120 años. No me acuerdo cómo se llama. Okinawa. Ahí. Los top 10 de Magdalitas de la cultura japonesa saben. Okinawa. Gracias. Entonces yo me quedé pensando, ¿esto será realmente bendición de la divinidad? ¿O es algo que dice incluso la primera oración de este día? Dice algo bien interesante y yo entré así paniqueo, ¿verdad? Cuando lo estaba transcribiendo, porque dice si hacemos lo que la divinidad manda. Y entonces yo entré en conflicto, ¿verdad? Porque a mí ese tema de los mandatos como que no mucho, ¿verdad? Entonces por eso desde bien chiquita, contracorriente la nubita, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿será que la palabra era mandato o será que era otra palabra? Pero luego recordé, ¿verdad? Que en la historia del pueblo de Judá se construyó en base a la sabiduría. Sabiduría que su pueblo en el tiempo presente ya no tiene por lo visto, ¿verdad? Porque si no, no estuvieran en guerra. Una sabiduría que nos lleva siempre a la reflexión y de ahí surge también la tradición de los salmos. Yo hasta ahorita no he encontrado un salmo en el que no me pueda dejar una enseñanza que me lleve incluso a esa forma de ser de Jesús, misericordiosa, justa, ¿verdad? Que contradice por completo la imagen tradicional que tenemos de la divinidad del Antiguo Testamento, que es justiciera, vengadora. ¿Verdad? Así es que cuando en el Salmo 34 la divinidad habla acerca de las personas quebrantadas de corazón, abatidas de espíritu, y cómo ella las salva y nos pone de ejemplo luego a Job. Yo me quedé pensando, ¿cuántas oraciones no escuchadas por nosotros como comunidad de Santa María Magdalena hay allá afuera? Porque las personas, en este caso, quiero que el servicio de este día sea pensando en las personas intersexuales. En esas personas que creo yo que son las que más se camuflan y a las que más se les pide que se normativicen, porque les vemos una media sospecha y entonces vos ya te estás pasando para el otro lado y entonces vos que sos y aprenden, al igual que las personas neurodivergentes, a ser camaleónicas. Pero detrás de eso hay un gran dolor. Ayer conversando con alguien y me exponía sus miedos, me exponía su ansiedad porque estaba en una crisis de ansiedad. Yo le decía que era importante siempre tener esa presencia diversa de la divinidad, porque cuando nos quieren meter en la norma, en esa palabra, lo que Dios manda, ¿verdad? Y nos han hecho creer que lo que Dios manda es hombre y mujer, dejamos de fuera todo lo demás de la creación. Y yo siempre le digo a las personas, hay una cuestión bien interesante. ¿Alguna vez han visto un arbolito que en realidad está compuesto por dos especies distintas? Hoy lo hacemos las personas humanas, ¿verdad? Hacemos los injertos. Pero la divinidad también hace sus propias obras. Y una manera de expresar y de reflejar a la divinidad desde la intersexualidad es a través de esos cuerpos disidentes que están ahí, de esos cuerpos sufrientes, en los cuales la creación ha podido decirnos, aquí estoy, pero no me están viendo bien. No se han puesto las gafas, no han escudriñado por debajo de las piedras, no han ido a preguntar a otro lado,
se han quedado conformes ahí donde están con lo que les han dicho, con lo que han oído. No se han permitido conocer otras cosas también. Y yo siempre voy a volver a una reflexión que ya hice anteriormente en este lugar, donde empecé a nombrar todas las diversidades de sexo y género que existen en otras culturas. Pero la hegemonía judeocristiana que se instaló en los poderes del occidente y que luego vinieron a nuestros pueblos, nos arrebataron incluso a los pueblos originarios de esa multiplicidad y esa diversidad. Cuando pienso en estos temas, me gusta también pensar en el Popol Vuh y en todas esas deidades que están allí, y mi favorita, por supuesto, que va a ser Xochiquetzal, porque cuando yo empecé a conocer y a hablar de Xochiquetzal, para mí seguía siendo mi flor preciosa, mi niña hermosa, la mujer joven, doncella, bella, sexualmente activa, pero que no tiene hijos, ¿verdad? Que decide por ella. Pero yo no sé si ustedes han escuchado que Xochiquetzal, desde un contexto occidental, dicen que nació con un gemelo. Pero yo fui a investigar mucho más y me encontré con un códice que lo tiene Inglaterra. Devuelvan el códice. Que resulta que Xochiquetzal en realidad se transformaba. Y entonces no solamente era la divinidad de las flores, de la alegría, del danzo, de la declamación, y por eso conecto mucho con ella, sino que también era la divinidad de la llovizna del atardecer. Creo que ahora también hay algunos cuentos que tratan de introducir esos temas, y aunque la gente trate de decir que la ideología progre se está metiendo en las cosas, es que ahí ha estado siempre. Pero antes no estaba en el ojo del huracán. Antes no lo cuestionábamos, lo dábamos por hecho. Así como a mí Mazinger no me gusta por Mazinger o por Afrodita, como alguien me dijo una vez, ¿verdad? Yo no sé realmente qué era lo que estaba viendo la persona de mí, porque comparó los pechos de la Afrodita con mis pechos. Cuando yo estaba hablando de Mazinger, ¿verdad? Estaba reviviendo su fantasía de infancia quizá la persona. Pero una de las cosas por las que a mí me gusta Mazinger, porque fue la primera caricatura donde yo vi a una persona no binaria. Y yo dije, estas personas existen. Si está en la caricatura, las personas existen. Pero en mi búsqueda en el día a día no encontraba a esas personas. Y no las encontraba porque las han obligado a ser como un camaleón, a matizarse, a ajustarse a los espacios, a estar en silencio, y las obligamos a vivir una doble vida de sufrimiento. Dios se manifiesta en la intersexualidad como parte de su creación. Desde la celebración de la intersexualidad como reflejo creativo de la divinidad, yo digo, la mente humana sigue siendo pequeñita, porque no tenemos esa capacidad tan maravillosa que tiene. Y en el seminario de prevención de la violencia religiosa que dimos en la UCA hace 3 años, que lastimosamente no se repitió, ¿verdad? Y ahí es donde yo cuestiono algo que ya mis hermanas del Cono Sur vienen cuestionando de hace mucho rato, y son también estas políticas intervencionistas que tiene ahora las Naciones Unidas, que solo llegan, medio picotean con un proyecto
y luego se retiran y saben que las comunidades, incluso las académicas, no tienen los fondos para seguir sosteniendo experiencias con estos temas que no son prioridad de la academia. Pero lo que les quiero contar de esto es que hablando con mis estudiantes, yo les decía que a mí me encanta la alegoría de los mangos y que no me voy a cansar de hacer esa alegoría porque yo estoy segura que todas las personas que estamos acá y las que están conectadas virtualmente y las que nos van a escuchar en diferido, tienen mangos diferentes que les gustan. ¿Ya? Si yo me pusiera a preguntarles, ahí se lo preguntan en el Oasis si quieren, qué mango es el que les gusta, vamos a algunas a coincidir y otras no vamos a coincidir. Y nos vamos a dar cuenta que probablemente de todas las personas que estamos aquí y las que están conectadas, van a salir como unas 4 o 5 especies de mango. Pero resulta que hay más de 5,000 especies de mango. Imagínense todo lo que nos falta por conocer. ¿Y cómo se le ocurrió a la divinidad ser tanto? Entonces es allí donde debemos de entender que la divinidad no está pensando en pequeñito, está pensando en todo de manera magnificente. ¿Quieren otro ejemplo? ¿Cuántos tipos de periquitos conocen? Hablemos de los animales. No me respondan. Hay un montón. Creo que son más de 1,000 especies de perico, si la memoria no me falla. Pero seguimos pensando que perico solo es el verde, ¿verdad? O el periquito australiano. Pero hay un montón. Y esa es la forma en cómo también la divinidad se manifiesta en lo humano. Porque va más allá, abrazando nuevas formas, nuevos contenidos en estos cuerpos. Y como estamos en constante evolución, yo me sigo preguntando si a mi generación se le conoce como la generación de las niñas y de los niños magenta. Aquí hay unos de la generación de las niñas y de los niños índigo que tienen ciertas características y si nunca habían escuchado de eso, vayan a buscar. ¿Ya? La generación de los que están aquí presentes es la generación arcoírica. Y eso no es casualidad, que alguien se haya dado a la tarea de analizar cuáles son las características que van a tener en común ciertos periodos poblacionales y cuáles van a ser sus luchas conjuntas. Como yo reconozco lo mío, por ejemplo, mi generación es la generación que puso la voz. Fue la generación que por primera vez se atrevió a decir que los derechos de las personas importaban en las calles. Mi generación fue la que rompió ese esquema del mandato. Veíamos con mujeres que en su mayoría pasan de los 40 años el día viernes, precisamente los mandatos del amor. Y allí yo les voy a recomendar que si no han leído los mandatos del amor de Marcela Lagarde, lo hagan. Todas las cosas a las que en el mandato del amor las personas nos sometemos a sufrir la indiferencia, la injusticia. Y quiero hacer esto bien breve porque ya me dijeron las otras pastoras que mucho me tardo. Que yo me estoy quedando atrás con los mensajes largos. Para no cansarles, yo me quedé pensando en cómo estas mujeres por primera vez se dieron cuenta que no eran capaces de poner límites. Y yo dije, pero es que de manera conjunta venimos poniendo límites también. Cuando en las redes sociales
cuando en un servicio tan pequeño como este nos atrevemos a hablar de esas disidencias, le estamos poniendo un límite al patriarcado. Le estamos diciendo hay otra forma de amar, hay otras formas de hacer la cristiandad, hay otra forma de vivir el evangelio. Y Jesús fue otra forma de vivir también la ley del pueblo de Judá. Como repito, hoy en el Salmo y recordando esta importancia de visibilizar la intersexualidad, me voy a quedar con aquello tan bonito que aparece allí que dice, hablar de gracia, hablar de amor es sanador. Dios ofrece a todas las personas, sin importar cuán visibles o invisibles sean para la sociedad, esa gracia y ese amor. El abrazo de Dios es especialmente para las personas excluidas, para las personas quebrantadas, para las personas rechazadas. Porque es la fortaleza de Dios quien les va a permitir ser cuidadas, primero por ellas mismas y luego por la comunidad. Y para cerrar, quiero también traer las palabras de Joan Manuel Serrat esta semana mientras le entregaban su premio Princesa de Asturias. Pasar toda una vida y que te reconozcan. Ya en el umbral, a punto de entregar las chanclas, me parece muy deshonroso, sobre todo con la trayectoria que este hombre ha tenido para hablar acerca de la justicia, para exigir la paz en el mundo, con sus canciones, lo cual me recuerda mucho a los salmos. Joan Manuel Serrat, en su discurso, decía, si no van juntas la libertad, la justicia y la democracia, ninguna de ellas lo son. Magdalitas, gracias. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por